Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis estudiantes del Artium. Vamos a terminar esta última parte del capítulo 3 dando algunas recomendaciones para lo que es la redacción de los ítems del instrumento. Bueno, tal como lo veníamos diciendo, el instrumento viene conformado de una serie de ítems o reactivos que van dirigidos a nuestra población, o en este caso nuestra muestra objeto de estudio. Hice una recopilación de algunas recomendaciones que dan los distintos autores, entre Hernández Fernández y Batista, está Arias Fidia, entre muchos otros, ¿no? Y bueno, comienzan diciendo que se debe evitar los reactivos que se refieren al pasado en lugar del presente. Debemos preguntar o presentar los reactivos en función de tiempo presente, no hacer tanto énfasis en épocas pasadas. No incluir reactivos irrelevantes para el constructo. Si no tiene que ver nada con lo que queremos medir en el indicador en cuestión, no lo incluyamos. Desechar aquellos reactivos que puedan ser aceptados favorablemente por todo el mundo o por casi nadie, tanto un caso como el otro. Por ejemplo, es como si yo preguntara o dijera: me siento conforme con la situación económica del país. Entonces, obviamente, si lo preguntamos ahorita, tal vez, dependiendo del contexto, mucha gente responda favorablemente. O por el contrario, si preguntamos algo que puede ser asumido como positivo por muchas personas, también es negativo para el constructo o para lo que es la formación de ítems basados en los constructos. Seleccionar los reactivos que cubran el dominio completo de contenido al que se refiere el constructo. A veces tenemos un concepto muy largo y queremos que en un solo ítem se abarque todo el concepto, pues resulta que esto no es muy posible, y es preferible dividirlos en varios constructos. Sin embargo, hay algunos constructos que son muy concretos, muy rápidos de digerir, y bueno, es posible colocar todo en un mismo reactivo sin afectar el instrumento. Entonces puede suceder este caso y es bastante positivo desde mi punto de vista. Lo otro es redactar los reactivos de forma clara, sencilla y directa. No utilizar demasiado vocabulario técnico, ni confundir, ni presentar ambigüedades, nada de eso. Deben ser cortos, por lo general no pasar de 20 palabras, incluso algunos pueden ser muy cortos y tener el constructo completo que se desea medir. No deben inducir la respuesta, por ejemplo, esto es un error muy común, es como si yo dijera, de acuerdo a la Iglesia Católica, Dios es el ser supremo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Entonces, obviamente estamos tratando de orientar la respuesta hacia lo que nosotros queremos que él responda, y esto no es positivo para el instrumento. Otro, cada reactivo debe representar una sola idea y pensamiento. Cuidado con la I. Conectar dos cosas, medir dos cosas en el mismo ítem. Pendientes con cosas como, por ejemplo, utilizo mapas conceptuales para estudiar y digerir mejor la información. Entonces, obviamente, ahí estamos hablando de dos cosas que estamos midiendo dentro del mismo ítem. Debemos, en este caso, separar el ítem en dos partes, o sea, en dos ítems. Evita expresiones como todo, siempre y nadie y nunca, porque de alguna manera están presentes en la escala. Es como si yo le dijera: ¿considera usted que todas las mujeres son infieles? Entonces imagínate, es una generalización. ¿O considera usted que siempre se realizan las cosas bien? Hay que estar pendiente, o sea, porque ese siempre denota que tal vez en la escala esté presente el valor siempre, y también induce la respuesta. Usar con precaución, solamente, meramente, justamente y similares, un poco por lo mismo que estábamos hablando. Evitar el uso de vocablos o términos desconocidos, muy técnicos, muy específicos, o que nosotros podemos pensar que la gente conoce y de verdad no conoce. Evitar el uso, redactar igual número de ítems positivos y negativos hacia el objeto de medición. Eso puede suceder, que tú colocas, mucha gente lo utiliza, utilizar ítems positivos
y del otro lado ítems negativos que midan el mismo constructo. Yo no lo comparto mucho, me voy más hacia los ítems positivos porque es más fácil de computar. No es lo mismo que tú preguntes, utilizo mapas conceptuales para estudiar, a que tú preguntes, no acostumbro a utilizar mapas conceptuales para estudiar. La gente siempre tiende en mi experiencia, he visto que la gente siempre tiende a responder o a digerir mejor lo positivo, ¿no? Y hay que estar pendiente de eso, porque entonces un siempre negativo hay que saberlo interpretar, y eso se puede convertir en un boomerang, en un efecto boomerang. Evitar reactivos que tengan calificativos. Por ejemplo, capto mejor la información cuando leo detenidamente. La palabra mejor, en este caso, califica, disculpen el error ortográfico, es mejor, el vocablo mejor debe eliminarse porque califica el indicador. Entonces, volvemos a lo mismo del solamente, meramente, todo, siempre. ¿Ok? No deben incomodar al respondiente. ¿Se considera usted infiel a su pareja? Obviamente la persona se puede sentir incómodo al dar la respuesta y quizá no vaya a ser sincero. Deben ser ordenados aleatoriamente y no siguiendo una determinada secuencia. Bueno, esto se acostumbra también, digamos, repartirlos, eso sí, teniendo en cuenta que el indicador que se está midiendo, ¿no? No pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada. Según la Iglesia, lo que les decía, por ejemplo, según la Iglesia es necesario que todos los hombres sean buenos, imagínate tú. Entonces, estamos de alguna manera, primero estamos induciendo, segundo estamos dando por sentado una verdad que de pronto lo establece una institución, y estamos empujando al respondiente que digamos, se alinee con esa respuesta, con ese criterio. Comenzar por los ítems más fáciles, estrategias de preguntas de embudo. O sea, voy preguntando algo y en función de lo que va avanzando el instrumento, voy aplicando un poquito más de complejidad sin confundir, sin de alguna manera enredar un poco al respondiente. Garantizar que el respondiente entienda la pregunta. Esto va muy de la mano con el tema de las instrucciones, el vocabulario que se utiliza en la elaboración de los ítems. Y bueno, una última cosa es, yo recomiendo que estemos presentes durante la elaboración del instrumento o durante la aplicación, disculpen, del instrumento, porque a veces los sujetos tienen alguna duda, interpretan bien la pregunta, pero tienen alguna duda. Entonces es bueno que el autor, o en este caso el investigador, esté presente para despejar esas pequeñas cosas sin contaminar el instrumento. Pendientes con ese detalle. Bueno, hablamos ya del tema de aplicación de instrumentos. Debe someterse a criterio de validez de constructo y de contenido por parte de expertos. Asumo que ustedes manejarán un lote de 5 a 10 expertos, estimo yo, y por supuesto una vez que ellos les den las observaciones tienen que realizarlas para que el instrumento pueda ser aplicado en una prueba piloto, por lo menos, ¿no? Y se aplica por supuesto también el criterio de confiabilidad. Este se refiere al grado de que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales o similares. Esto lo hace sinónimo de reproducibilidad. Es decir, un instrumento confiable cuando yo lo aplico n cantidad de veces en distintos grupos de sujetos y los resultados tienden a ser similares. No porque de alguna manera piensen lo mismo, porque tengan la misma postura, pero sí porque el instrumento está tan bien elaborado que los ítems se comprenden, se entienden y los sujetos se identifican con el mismo. Hace referencia a la exactitud con que un instrumento mide lo que se pretende medir, confiabilidad de medida, respecto a que lo relaciona con los términos de estabilidad y predictibilidad. O sea, puedo de alguna manera garantizar que el instrumento mide lo que se pretende medir, y puedo de alguna manera anticiparme en función de esa confiabilidad que ya me está arrojando, cómo se va a comportar
o cómo se van a comportar los cómputos una vez que yo ya los tenga, que tenga los resultados y los lleve a estadísticas descriptivas dentro de mi población. Responde a la pregunta hasta dónde los resultados obtenidos constituyen una medida verdadera de propiedad, de la propiedad que se pretende medir, o sea, el indicador en este caso. El sinónimo es seguridad. Señores, el instrumento tiene que ser válido y confiable. Sin embargo, un instrumento, y aclaro esto, puede ser válido, pero no arrojar la confiabilidad necesaria o no es confiable. La validez es una cosa, la confiabilidad es otra. Y para esto, para el tema de confiabilidad, se utiliza algunos criterios que los tienen algunos software. Por ejemplo, yo manejo el SPSS, que en este caso puede ser un alfa de Cronbach para escalas de tipo Likert, o el Q de Richardson para escalas dicotómicas. También contesta la pregunta: ¿cuánto error está implícito en la medición de un instrumento? La confiabilidad es la ausencia relativa del error de medición, es sinónimo de precisión. Y el grado de homogeneidad de los ítems del instrumento en relación de la característica que se pretende medir es lo que se denomina consistencia interna u homogeneidad. Entonces, una vez que nosotros tengamos validez de expertos, vamos a aplicar una prueba piloto y con eso finiquitamos lo que es el capítulo 3. Vamos a seguir hablando próximamente del capítulo 4 y medidas en la parte estadística. Muchas gracias.